Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Jorgelina y en este espacio aprendemos acerca de criptomonedas, tecnología blockchain y finanzas descentralizadas. Hoy vamos a hablar de la minería de criptomonedas. Sabemos que cuando nosotros emitimos una transacción a la red, esa transacción pasa por un proceso que consiste en validarla y añadirla a un bloque para que forme parte del registro global de las transacciones. De eso se trata el proceso de la minería. Para esto hay nodos que compiten entre sí para minar un bloque y reciben una recompensa a cambio. En este video en particular tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que se dedica a esta actividad y nos va a contar todo. Vamos a estar hablando acerca de la rentabilidad de la minería, los costos energéticos y un montón de otros mitos que hay acerca de esto. Así que quédate hasta el final del video y espero que lo disfruten. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él está detrás del canal de YouTube El Minero Sudaca. Su nombre es Marcos. Bienvenido, Marcos. Hola, ¿cómo andás? Jorgelina, la verdad que un gusto, gracias por el espacio. Y bueno, espero que quede copado lo que estamos armando. Así que Seguramente. bueno. Muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría que nos cuentes un poco quién sos, que nos cuentes cómo llegaste al mundo cripto. Em, bueno, con respecto a eso, yo comencé, creo que con la mayoría, podríamos decir, siempre están la gente que empezó antes, pero yo en realidad empecé a principios del 2017, más que nada a ver todo este tema del Bitcoin, de las criptomonedas. Fue el boom ese año, fue la explosión, y bueno, todo el mundo quería tener Bitcoin o estaba viendo las noticias de cómo subía esa burbuja y tal. Y sí, yo empecé en esa época a minar específicamente, fue ya a finales de 2017, principios de 2018, un poquito después incluso, eh, en enero, febrero de 2018, por ahí. Y bueno, justo después de lo que todos conocemos como las burbujas del Bitcoin, que bueno, nada, en esa época todos, como para poner en contexto, todos sabíamos así, el Bitcoin está subiendo un montón y tal, y se esperaba una corrección, y fue una corrección a $3.000, de 20.000 casi que llegó. Creo que no lo tocó, o sí, depende del exchange, pero después bajó a lo largo de ese año, del 2018, bajó hasta $3.000, y bueno, todo el mundo decía la burbuja y tal, muchos se salieron de minar y bueno, yo continué. Por suerte los equipos que tenía eran chicos en esa época. Y bueno, ahí como la historia de qué pasó, eh, fue que nada, en esa época se sacaba mucha moneda porque muchos se habían salido y el precio, bueno, era bajo, si bien no se sacaban muchos dólares y no era lo más rentable, nada, holdear Ethereum, Bitcoin y tal, porque minaba con Nextcash, minaba con otras así, y nada, así fue como fui creciendo hasta que ahora en 2020, bueno, con todo esto de la pandemia tal, le he podido meter más horas y bueno, he abierto el canal ahora en 2020 y bueno, me he expandido un poco más, pero bueno, bien cortito, esa es la historia de cómo empecé y cómo estamos ahora acá. Bien, buenísimo. La verdad que soportaste ese mercado bajista, ese bear market, como vos decís, ¿no? En diciembre de 2017, Bitcoin llegó a su máximo histórico de casi los $20.000 y mucha gente Sí, tenía la expectativa de, bueno, Bitcoin se va a ir a 100.000 a partir de ahora. Era como que había mucha euforia en el mercado y en esos momentos la gente muchas veces toma decisiones incorrectas. La gente ingresa al mercado cuando el precio ya subió. Lamentablemente es así porque la mayoría de las personas son emocionales. Entonces vos sí, tuviste que tener la mente fría en ese mercado bajista cuando el precio corrigió desde los 20.000 hacia los $3.000 en lo que fue un año, porque fue a fines de 2018 que toca ese mínimo, y tuviste que tomar las decisiones con la cabeza fría de seguir minando y después holdear esas monedas. La verdad que una decisión sí, muy difícil y también en un contexto donde, bueno, ahora vamos a hablar, pero no, la minería es un negocio, uno tiene costos, uno tiene ingresos, egresos y tiene que sacar cálculos totalmente. para ver si continúa en minando o no. Sí. Bueno, también por ese lado, yo tenía la suerte, a ver, yo en esa época yo era chico, o sea, chico, sí, chico, ahora tengo 20, tenía en esa época 18 años, y la verdad que no puedo mentir, eh,
un poco con el costo eléctrico, no eran muchas placas, en esa época llegué a tener casi 6 placas así, eh, y nada, me hacía un poco el boludo con el tema eléctrico, ahora ya no puedo, ahora tengo que pagar todo, pero bueno, me dio como que sí, no voy a decir nada, pero no contaba, no le contaba a mi viejo. Y bueno, ese tiempito también me ayudó eso, tampoco era mucho consumo, no era mucho, pero bueno, eso también de poder holdearlo y no tener que vender porque tengo que pagar la cuenta de luz, fue una ventaja. Ahora ya no Totalmente. puedo con los picos que tengo, pero bueno, lo digo, Está en esa bien. época, bueno, fue Entonces más fácil. empezó más que nada como un experimento, podemos decir, o vos ya tenías algún conocimiento técnico. Por qué la minería y no te dedicaste, no sé, al trading o a alguna otra actividad dentro del mercado cripto? La minería en realidad porque lo veía mucho más interesante, más tangible. Yo la verdad que ahora, tal vez a mucha gente que me sigue no le guste lo que voy a decir, eh, porque sé que hay muchos traders y hay mucha gente en el Discord que sabe un montón, pero eh, yo al principio creía que era tipo una timba, yo decía, nada, ver el gráfico y dibujar dibujos encima del gráfico, no me parecía. Ahora me han cambiado la cabeza, he visto cómo la gente realmente sí sigue tendencias y tal, eh, y lo he vivido en carne propia también, viendo así y tal, pero bueno, al principio como no lo veía tan tangible como tener una máquina minando y produciendo criptomonedas, que me parecía muy fascinante todo ese tema, y bueno, por eso me tiré por ese lado. Y en cuanto al conocimiento técnico, porque la verdad que no es que cualquiera puede agarrar una máquina de minería y empezar a minar, se requiere un cierto conocimiento técnico. ¿Eso fue una barrera para vos o cómo diste esos primeros pasos? La verdad que no fue tanto una barrera, podríamos decir, o sea, no había mucha información, no tanta como la que hay ahora, por lo menos, y, pero sí había, como te digo, mucho contenido en inglés. Y bueno, por suerte, bueno, saber inglés fue una ayuda terrible, y nada, por ahí fue la cosa. Ahora hay cada vez más gente haciendo contenido en español, pero bueno, en esa época fue complicado. Igual ahora ya no hay muchas facilidades para los mineros, así que ya no es que se necesite, no sé, mucho tiempo de preparación y tal. O sea, yo creo que ahora cada vez se complejiza menos. Es más sencillo empezar a minar. Después de ponerse a leer cómo es que funciona todo, es otro tema. Está bueno eso, que con el paso del tiempo se ha hecho más fácil para aquellas personas que recién empiezan. Hay toda una comunidad Sí, también de mineros que comparten tutoriales, comparten información, me imagino. Y te hago una sí, pregunta. totalmente. Contanos qué criptomoneda minás y qué equipamiento se necesita para minar. Yo la moneda que mino ahora mismo sería Ethereum. Antes estuve minando un poco de Ethereum Classic, hay otras como Raven, CoinGreen. Uno va cambiando dependiendo, o sea, somos mercenarios. Vamos a la que esté dando más en términos de fiat en ese momento. Hay algunos que apoyan, sí, es verdad, hay algunos que apoyan algún proyecto en específico. Pero bueno, yo creo que a medida que el minero es más grande y tal, ya ahí empiezan esta mente de decir, nada, o sea, soy un mercenario, voy a lo que me dé más. Y bueno, eso, vamos cambiando dependiendo de lo que dé más. ¿Y qué minero se necesita? Yo la verdad que empecé probando con una PC hogareña que tenía una gráfica más o menos eh, que es capaz de minar, algo de gama media, podríamos decir, y nada, con eso empecé, se puede empezar hasta con el procesador, podría decirte hasta con el celular, hice un video que la verdad que no se saca mucho, pero como, ¿cómo se llama? Como educativo, cómo intentarse una pool, abrir el minero y tal, está bueno, eh, pero ya sí, si se quiere ser así entre comillas rentable, depende de cuánto quiera ganar uno, ¿no? Pero ya se necesitan unos equipos un poco más especializados, podríamos decir. Excelente. ¿Y nos podrías mostrar el tipo de equipamiento que utilizás? No sé si querés compartir la pantalla para que podamos ver cómo son esos mineros para aquellas personas que nunca vieron un minero. Es una cosa así, podríamos decir. Son equipos con muchas gráficas. eh, y la verdad que, bueno, esto vendría a ser un equipo minero con gráficas, con GPUs, una cosita así. Pero hay muchos tipos de mineros.
otros que se llaman ASICs, que son casi una caja especializada para eso. Y bueno, ahí está. Esto vendría a ser un minero de gráficas, podríamos decir. Y contanos, ¿esta actividad de la minería es algo que yo puedo hacer desde mi casa, por ejemplo, domésticamente? Sí, totalmente. Es más, creo que la mayoría del público que sigue al minero Sudaca, y yo también en mi caso, lo que hacemos es, somos mineros, podemos decir, caseros y tal. No accedemos a los costos eléctricos que tienen empresas y tal, y no tenemos una infraestructura muy grande como para hacerlo. Sí hacemos algunas cosas con el tema eléctrico y tal, lo que uno puede, ¿verdad? Y nos vamos manejando con eso. No, no hace falta tener, no sé, bueno, se le dice T2 o no hace falta tener costos eléctricos industriales para poder meterse en esto. Cualquiera puede empezar, hasta con una computadora hogareña, como tal, con una GPU, con una placa de video, se puede empezar, no, no hay problema con eso. Y la cuestión eléctrica, el gasto de electricidad. ¿Cuánta energía eléctrica se gasta y se necesita para poder minar criptomonedas? Esa es la mayor pregunta que viene con respecto a esto, porque bueno, es uno de los insumos principales después de los equipos. Y nada, eso depende mucho del equipo que estés armando y del tipo de equipo. No es lo mismo por ejemplo, una SIG, que yo después te voy a pasar para que lo muestres, a un equipo de gráficas como los que tengo yo. Yo al mes estoy consumiendo 3 kilovatios, 3 kilovatios hora, o sea, 3000, perdón. Y la verdad que es un montón, como para que tengan una idea así aproximada, porque bueno, tampoco los quiero dejar ahí con, che, calcúlenlo, o depende. Eh, yo tengo aproximadamente 6 mineros, eh, alrededor de, eh, no digo las gráficas por un tema poco personal, pero me llegan 10.000 pesos de luz que al final del mes serán $68, depende a qué dólar lo tomes. Yo lo tomo al dólar cripto y bueno, nada. Para mí, por lo menos en mi caso de Mendoza, es llevable. Igual yo te voy a pasar una imagen para que la gente se quede con un mapita que la verdad que está un poco desactualizado, pero la tendencia yo he visto ahí en el Discord que hablan mucho sobre el tema eléctrico y lo que se comenta es que es bastante exacto este mapa. Después te lo voy a mostrar para que se lo muestres a la comunidad que tenés y la verdad que es bastante exacto. Es básicamente un mapa con colores que vos podés ver y decir, bueno, por ejemplo, yo Mendoza está en amarillo y bueno, conviene, conviene, y los mejores son los que están en azul y los peores vendrían a ser los que están en rojo. Así que bueno, Excelente. como para que se queden con algo, con una idea, ¿no? No se queden así muy... Claro, ponerlo un poco en contexto, porque el costo energético no es el mismo a lo largo de todo el país, eso es algo que sabemos en Argentina, y está bueno conocer en qué zonas por ahí es más económico, en cuáles es más caro. Y también, como vos decías, tomando el dólar siempre al valor cripto, que es el valor de tus ingresos. Y en Argentina sabemos que con la devaluación de estos últimos años, entonces también ese costo energético, si lo medís en dólares, también ha ido cayendo. Sí, tal cual. Eh, como nosotros tenemos, ahí te lo pasé, perdón. Como nosotros tenemos unos costos que son en pesos, tanto como los equipos, las gráficas y tal, la, como lo que vemos de atractivo es esto, no estamos generando dólares como tal, son criptomonedas, pero cotizan en dólares, el precio al que las conseguimos es muy cercano al blue, incluso a veces es más, así que bueno, va por ahí la cosa. Y aunque no esté muy bueno, a medida que se devalúa el peso argentino, a nosotros se nos devalúan los costos eléctricos y bueno, quieras o no, ves el vaso medio lleno, ¿verdad? Sí, Así que bueno, va por ese sí. lado también. Entonces, uno de los costos principales en este mercado es la energía eléctrica, pero el segundo costo más importante, yo creo, es el equipamiento. Sabemos que en Sí. Argentina mucho del material eléctrico, mucho del material informático es importado. En tu caso, ¿cómo se consiguen las gráficas para minar? Últimamente yo los compro todos en un lugar que creo que es muy conocido entre la gente que juega y tal. Es más, se llama Compra Gamer.
pero he estado consiguiendo mejores precios en el Discord, porque tenemos un Discord de la comunidad, y todos me preguntan, subo algunas fotos de lo que consigo y tal, y me dicen, che, ¿dónde lo conseguiste y tal? La verdad que en el Discord han aparecido algunos vendedores que la verdad que están ofreciendo muy buenos precios. Yo les he comprado, varios de la comunidad les han comprado, y la verdad que está bueno tener así otras vías. Son importadores que no, que como si son independientes ellos, y la verdad que bueno, está bueno. O sea, igual a lo que me refiero, se consigue. O sea, Eso es lo que, hay claro, un eso es lo que poco de quería preguntar. falta, pero sí se consiguen los insumos. Y cuando yo empecé, lo más difícil eran los insumos específicos para minería, porque unos cablecitos, los riser, cosas así, yo te voy a mandar algunas fotos para que lo estés mostrando. Y la verdad que, bueno, eran complicados de conseguir. Antes había en Mercado Libre, por ejemplo, con vendedores contados con la mano, incluso no llegabas, había un par, y ahora nada, vas bajando y encontrás un montón de precios, un montón de ofertas, de calidades y tal. Y bueno, ahora ya hay más como diversidad, más gente que está trayendo y tal, se consigue. Buenísimo, eso es lo que quería saber, digamos, si con el estado actual de la situación argentina no hace falta salir a importar afuera y vos podés conseguir esos insumos en el mercado local. Así que buenísimo, no tenés que estar yendo a comprar afuera, a otros importadores. Eso la verdad que está muy bueno. Igual algunas cosas las traemos de afuera cuando aparece algo que está bueno. Pero la mayoría, como lo podemos pagar en pesos, está bueno acceder a ese precio en pesos. Así que bueno. Eso por el lado de los costos que vos tenés para minar. Y por el lado de los ingresos, ¿es una actividad rentable la minería? Y esa pregunta se hace un montón en el canal, en el Discord, en el Instagram. Y la verdad que siempre que alguien me pregunta, che, ¿es rentable? Y yo le digo, depende. Depende de dónde seas, más que nada, a cuánto consigas los productos. Por ejemplo, no es lo mismo comprarlos a $200 que a $110, como lo conseguimos acá, a $130. La verdad que la diferencia del tiempo de cuando recuperás la inversión, el ROI, el retorno de inversión, es distinto. Tu costo eléctrico, dependiendo de cuánto sea, también cambia mucho. Por ejemplo, he visto que los cordobeses, por ejemplo, tienen un costo eléctrico muy, muy alto. Y bueno, nosotros acá en Mendoza, o por ejemplo en Buenos Aires, que también lo he visto, tiene un costo eléctrico dentro de todo bastante económico. Yendo por ahí, como para cerrar y no hablar mucho de este tema, es rentable, pero tendrías que hacer, o sea, a mí me es rentable, tendrías que hacer el cálculo. Hay mucha gente en el Discord que si querés, bueno, te puedes acercar y puedes preguntar y tal, e investigar, que la verdad toda la información está al alcance de la mano, está todo en internet. Así que bueno, Tal cual, vamos a dejar en los links de este video también el acceso al Discord para toda aquella persona que le interesa la minería y quiera aprender más. Ahí se pueden estar conectando con otras personas que ya están en este mundo de la minería. Bueno, Marcos, y contanos cuáles serían esas dimensiones de tu actividad minera en este momento. en mi caso la verdad que, bueno, no son tan grandes. En este caso, bueno, yo tengo aproximadamente 6 rigs. eh, con respecto al tema, como te digo, no son tan grandes. Conozco en el Discord gente que ya lleva cientos de GPU guardadas y que están minando. Pero bueno, en mi caso yo, la verdad que la mayor expansión la he visto ahora en el 2020, como comentaba. Y nada, con respecto a eso, yo estaré manejando, no es mucho, alrededor de 30 40 gráficas aproximadamente. eh, y bueno, la verdad que con el tema de los costos eléctricos, bueno, como digo, no es mucho. O sea, al final de mes no se ve como mucho porque, bueno, tal vez si te digo, che, me vienen 10.000 pesos de luz, te puedo decir, uy, te parece mucho, pero lo pago en un día y medio de minado, así que tampoco es que sea muy, afecte mucho, ¿verdad? Y eso hablando de 10.000 pesos de toda la casa. Ahora me hacen pagar toda la luz, que bueno, bien merecido me lo tengo, pero bueno, eh, nada, va por ahí el tema. Y nada, contando que por ejemplo, eh, en mi casa hay muchos equipos de estos, eh, alrededor de 30 40 como dije, y además están los equipos
de que todo el mundo usa, ¿viste? El aire, el ventilador y tal. La verdad que el costo eléctrico no, en mi caso, no es una preocupación, pero como siempre digo, lo mejor es investigarlo y leerlo un poco, porque bueno, si te estás metiendo en esto, es uno de los insumos principales. Y después de este proceso de varios años en el que te metiste ya profesionalmente a la minería y actualmente es tu actividad principal, en términos relativos, ¿puedes decir que sos un minero pequeño, un minero mediano o que tenés un gran equipo de minería? Para que la gente dimensione un poco comparado con otros mineros de Argentina. En mi caso, yo creo que un minero pequeño podría ser, o sea, perdón, en mi caso yo creo que soy un minero pequeño mediano. Hay gente que tiene equipos zarpados, son gigantes, hay empresas que se dedican a esto. Es terrible, la verdad, pero bueno, yo creo que soy un minero pequeño, mediano, podríamos decir así. Un minero pequeño podría ser que tenga un equipo, yo tengo 3 4 y ya hay gente que tiene 10 20 o más para empresas, y bueno, va por ahí, así que ese es mi caso. Buenísimo, sí, cuando yo te descubrí por YouTube, en realidad un día estaba navegando así y me empezaron a aparecer tus videos y me gustó porque mostrabas desde tu lado, desde tu perspectiva personal y también cada caso de cada minero es diferente. Como vos decís, hoy día hay empresas que se dedican a esto y yo no me voy a poder comparar con una empresa quizás, que ya tiene otra Totalmente. perspectiva de negocio, otra escala de trabajo, otro tipo de costos. Entonces, que vos lo cuentes desde una perspectiva hogareña, como diciendo cualquier persona puede, si se interesa y si le dedica tiempo, minar criptomonedas, eso me encantó. Y me gustaría que nos cuentes ahora, bueno, ¿qué tan rentable es esto? No sé si puedes decir una estimación de números. Y para ver la rentabilidad, yo creo que lo más importante es cuánto te dejas al final de mes en la factura de luz y cuánto tiempo te tardás en recuperar lo invertido, ¿verdad? Esto es el disclaimer de siempre. Esto es muy volátil. Todo el que sepa que se maneja con criptomonedas sabe que es muy volátil. Incluso no es porque varíe también el precio de la criptomoneda, sino por otros factores. Pero bueno, eh, nada, para ir a responder la pregunta que vos me decís, ¿qué tan rentable es? En mi caso, ahora si nos mantenemos a los valores de ahora y cosa que generalmente no pasa, es muy complicado. eh, yo ahora, por ejemplo, en un día y medio pago la luz, todo lo demás es profit, del mes digo, ¿no? Eh, y después los equipos que estoy armando ahora se recuperan entre 6 a 12 meses. Doy ese rango tan grande porque la verdad que es muy volátil y la verdad que decir 6 meses la gente se va a quedar con la cara así y va a decir, nada, falsas expectativas, ¿verdad? No, no quiero crear eso. Incluso si tenés un costo eléctrico muy alto, puede llegar a ser un año y medio y tal. Totalmente, y mencionabas de que esto es muy volátil porque los precios de las criptomonedas cambian todo el tiempo, pero también hay otros factores que afectan la rentabilidad de la minería. ¿Cuáles serían esos factores? El primero vendría a ser, además del precio que se consiga la coin, también es cuánto está dando en moneda la coin. Por ejemplo, todos sabemos que el bloque de Ethereum, por ejemplo, vamos a poner Ethereum el caso que estoy mirando ahora, eh, el bloque, la recompensa para los mineros es de 2 Ethereum. Y tenemos además que se agrega un fee por las transacciones que se sacan de la mempool, todos sabemos eso. Y bueno, esas transacciones tienen un costo. A la gente, vos y yo, cuando por ejemplo interactuamos con la blockchain de Ethereum, tenemos que pagar un costo, un fee, ¿verdad? Bien, cuando pagamos ese fee va para los mineros. Entonces, si la gente está usando unos fees muy altos, yo me acuerdo que cuando pasó lo de Uniswap, por ejemplo, que estuvo muy, muy bueno, eh, nada, pagué una transacción por $20, terrible. E incluso me tardó un día. Así que bueno, en ese momento los mineros estuvimos haciendo un montón de guita más, un 68% más para ser exactos, gracias a que bueno, los fees se congestionó la red de la blockchain de Ethereum y bueno, eso se sacó muchísimo. Pero bueno, estos son esporádicos que pasan, como te digo. También puede ser que suba la dificultad. Muchos mineros se están conectando a la red de Ethereum, por ejemplo. Ahora está pasando, tuvimos un pico de dificultad que no lo veíamos desde 2017, 2018. Y nada,
hay mucha gente minando, eso hace que nosotros produzcamos menos moneda y para seguir manteniendo una rentabilidad estable, las monedas tendrían que subir, cosa que no digo que vaya a subir, pero tendría que para que nosotros sigamos manteniendo un ingreso estable, ¿verdad? Claro, totalmente. Ese ingreso tiene que verse siempre en el promedio anual o semestral o trimestral, porque si no, verlo mes a mes no es representativo realmente. Totalmente, Entonces, como ¿cuál, decís. cuál fue el trimestre, podríamos decir, más bueno desde que empezaste a minar? Yo creo que fue, yo cuando empecé a minar, bueno, viste como el precio estaba muy bajo y tal, pero ahora, yo creo que ahora la que he estado viendo de más, como sacar más dólares y tal, y también un poco más moneda, no tanto, pero va por ahí, ha sido septiembre por ahí. eh, Esos meses se sacó bastante, como te digo, porque se congestionó la red varias veces gracias a DeFi, que lo quiero tanto. Eh, Todo esto produjo que, bueno, los fees sean muy altos y bueno, ahí se estuvo sacando mucho, de verdad, mucho. Pero bueno, no quiero generar falsas expectativas. Esto es casos aislados, ¿verdad? Duran unas 2, 3 semanas y se corta. También la minería va actualizándose, los protocolos van cambiando. Vos me hablaste de que la principal moneda que minas es Ethereum, Ether. Pero sabemos Sí, que Ethereum está en un proceso para pasar a lo que se llama Ethereum 2.0 y después va a haber también un cambio en el proceso de la minería, que va a pasar desde Proof of Work hasta Proof of Stake. Entonces, ¿cómo eso te afectaría a vos? totalmente. Ahora estamos en la fase 1 de este tema de Ethereum 2.0. Para los que, bueno, no sepan, se deja Proof of Work, es básicamente las monedas que nosotros podemos minar. Como mineros aseguramos la blockchain mediante el minado. Proof of Stake utiliza otro método que básicamente nosotros bloqueamos las criptomonedas y así no somos mineros, somos nodos validadores como tal. Tal vez no diga mucho, no explique mucho, pero bueno, como para tener un poquito una idea, ¿qué es lo que pasa? Si la moneda hace un hard fork y se va a Proof of Stake, eh, cambia básicamente la blockchain y tal, nosotros dejaríamos de poder minar Ethereum. El problema es que muchos ven a Ethereum como la moneda más rentable, lo es actualmente, eh, y nada, si se va, el mensaje es de, chao, se acaba la minería, pero yo creo que hay muchas monedas, muchísimas monedas, que tienen el potencial para estar en los primeros puestos ahora. Por ejemplo, yo antes en realidad hace un tiempito minaba Ethereum Classic, que es un fork de Ethereum, y nada, la verdad que ahora han salido noticias de que, bueno, ha hecho un hard fork ellos también para seguir apoyando a los mineros de GPUs. Salen noticias de que van a empezar a aceptar stablecoins, que van a empezar a aceptar proyectos DeFi y tal, ya que, bueno, es una blockchain que es Turing complete, así que pueden hacerlo. Y yo creo que como para no irme un poco por las ramas, hay muchas coins que se pueden minar, hay muchísimas. Hay veces que aparecen por un par de días, algunas que son raras que salieron hace poco y bueno, están dando mucho. Por ejemplo, se dio el caso de Dubai Coin o otra que no me acuerdo el nombre. Aparecen así por unos días y se puede sacar un poco más de profit. Hay muchas monedas. El mensaje que puedo dar yo o que trato de en realidad de ver es que hay muchas y no creo que sea el fin de la minería para las GPUs o los ASIC o esto, si se va a Ethereum. Hay muchas monedas y bueno, yo la verdad que espero que a Ethereum le falte mucho tiempo para pasar a Proof of Stake, pero aproximadamente la gente se dice que entre 1 o 2 años, hay algunos que dicen que cuando sea la fase 2, pero en realidad es en la fase 1.5, así que debería faltar menos. Sí, totalmente. Y también cuando ese poder de minado pase a otras cadenas de bloques, como vos decías, Ethereum Classic, por ejemplo, las va a fortalecer mucho más. Sabemos que una blockchain, cuanto más nodos tiene, cuanto más mineros hay, más segura es esa cadena de bloques. En el caso de Ethereum Classic, este año sé que sufrió varios ataques del 51%, varios ataques a la red, así que le vendría bien una red mucho más fortalecida, con más mineros trabajando a favor de ella. Sí, totalmente. Es más, ahora hay muchos mineros que tienen GPUs de 4 gigas, por ejemplo,
y muchos se han pasado a Ethereum Classic por estas noticias. Como te digo, ha hecho un hard fork, ahora su algoritmo ya no es EthaHash, ahora es EthaCash. Y bueno, la verdad que sí hemos visto una subida, no sé si ha sido mucho, pero hemos visto una subida en el hash rate de la network de Ethereum Classic. Y bueno, la verdad que esperemos que el proyecto siga avanzando como lo está haciendo ahora. Estos y Ravencoin, o sea, Ethereum Classic y Ravencoin son los proyectos que más tengo en vista porque son los que más apoyan a los mineros de GPUs. Y bueno, hay proyectos. Y eso creo que no es el mensaje de que se acaba con Ethereum, es muy fatalista. Totalmente. Y me gustaría que nos cuentes también tu día a día, porque mucha gente cree como que la minería es un proceso totalmente automático en el que simplemente conectás los mineros y ya está. Contanos cómo es tu trabajo día a día. Primero me gustaría aclarar que yo no me dedico a esto. En realidad, yo soy un estudiante universitario que la verdad que encontré un ingreso con esto. Y a ver, sí le puedo dedicar tiempo, la verdad que hay que dedicarles más que nada al principio. Es como, al principio, si hay gente que no sabe nada sobre armar computadoras y tal, yo creo que se van a encontrar con una pared de dificultad alta. Así que si no saben mucho sobre eso, tal vez se choquen con una pared, como digo, muy alta. Hay muchos que me han hablado en el Discord y me han dicho, la verdad que no, creí que era mucho más pasivo, no quiero dar esa impresión. No es tan pasivo como la mayoría de la gente lo pinta. Eh, y nada, se requieren varias horas. Al principio, a ver, yo te digo, cuando configuro un rig, ahora ya es un poco más fácil, me tardo un par de días, 2, 3 días, que estoy como a full, podríamos decir, eh, configurándolo, pero antes era mucho más. He llegado a tener por problemas en el rig una semana los rig parados y me quedo hasta muy tarde, y sé que en el Discord hay mucha gente que lo dice, en los directos también se dice cuando hablamos, que la verdad que esto no es pasivo ni ahí. Se requiere mucho conocimiento de computación al principio, que si no se tiene se va a encontrar con una pared, como digo, muy alta. Y bueno, también estar al día con el tema de las noticias, de las criptomonedas y tal, porque nosotros no nos podemos dar el lujo también, por ejemplo, de dejar un rig de base y tirarlo así, porque el consumo es muy alto y la generación de calor es muy alta. Entonces nosotros, como somos mineros chicos, le tenemos que dedicar ese tiempo. Le tenemos que dedicar ese tiempo porque si no, lo otro ya no sería tan rentable y la verdad que no se verían tantos ingresos o no se vería de la manera que en realidad se puede ver. O sea, no daría todo el potencial y hay que dedicarle tiempo y nada, va por ahí. Exactamente, esa es la visión que quería que compartas, de que esto no es simplemente prender las máquinas y tener un ingreso pasivo. Hay mucho trabajo detrás y se requiere conocimientos técnicos. Por eso, la siguiente pregunta que te quiero hacer, y también un poco para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a aquella persona que recién está empezando en las criptomonedas y que le gustaría minar y lo está empezando a considerar ya como una actividad a la cual dedicarse? Hay mucha gente que me habla al Discord y me pregunta, estoy empezando, ¿qué me recomendás? Siempre, aunque a la gente no le gusta lo que le digo, porque claro, ellos me dicen, va, sí, pero va por otro lado, qué rico y tal. A ver, yo siempre les digo, hay que estudiarlo, tenéis que analizarlo, tenéis que sentar a estudiar, no sé si a ver mis videos, pero los videos de alguien más, investigarlo, leer, porque la verdad que la información está en internet y si no lo estudias, si no lees, si no te sentás a verlo y te mandás, es básicamente una timba, así que hay que estudiarlo. Eso es lo primero, estudiarlo. Y ya después, si te querés dedicar a esto, yo creo que si alguien se quiere dedicar a esto, primero se necesita una inversión millonaria, es difícil dedicarse a esto, eh, y también no es para cualquiera, creo yo. Depende de tu situación totalmente, porque, a ver, no es lo mismo yo que dije, bueno, pongo toda la guita que conseguí de un verano laburando y además, bueno, cuando ya lo vi más tangible y dije, bueno, sí, lo entiendo más, que sé yo, me habían regalado un auto y dije, bueno, lo vendo y me meto con esto. Nada, no es lo mismo yo que a mí, dentro de todo, tengo a mis viejos, que sé yo, que me mantienen, estoy en su casa básicamente y soy chico, que alguien que tiene una familia.
que tiene una familia, que tiene que pagar las cuentas a fin de mes, que tiene que, no sé si puede estar atado a tanta volatilidad, a tanta incertidumbre, teniendo esa situación. Como digo, depende mucho y lo principal es estudiarlo. Me encanta la respuesta. Entonces, necesitamos primero interés, tener un interés que realmente nos Totalmente. guste. Sí, sí, Después sí. tener el tiempo, y eso es el insumo principal que necesitamos para capacitarnos y para comprender lo que estamos haciendo, y más si lo vamos a hacer desde una perspectiva de negocios. Les voy a dejar en la descripción de este video los links para que vayan a ver los videos del minero Sudaka, que nos muestra todo, nos muestra por dentro su granja de minería, nos muestra el proceso y también esos vaivenes, ¿no? Esos momentos donde todo Totalmente. va perfecto y esos momentos donde por ahí ocurren algunos problemas técnicos. Vas a ver mucho troubleshooting, mucho problemas que aparecen que hay que solucionarlos y que te rompen la cabeza y vos decís, no hay lógica por qué pase esto, pero pasa y a medida que vas escalando pasa más. Yo ahora que estoy escalando cada vez más, es un tema. Y la verdad que se requiere tiempo. No es tan pasivo como alguno podría creerlo, así que bueno, muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad. Muchas gracias por aceptar la invitación y la verdad que tu aporte es muy positivo para esta comunidad, sobre todo porque hay mucha gente que está empezando recién con las criptomonedas y otros que ya están metidos y que también les interesa el tema de la minería. Creo que hablar desde la perspectiva personal y la experiencia de una persona que ya está minando creo que aporta un valor enorme. Bueno, como decía, muchas gracias por el espacio. Bueno, tal, si se quieren pasar a los que estén interesados y tal, se pasan por el canal. La verdad que, nada, los videos dentro de todo son muy cortitos, así que si quieren ver tipo de rentabilidad y hacer sus propios cálculos, ahí están para que los puedan ver y se pueden informar. Y como siempre, tiro así la- el chivo de métanse al Discord, que la verdad que la comunidad es gigante, siempre hay alguien para contestar, a veces si no responden hay que insistir un poquitito más porque hay muchos mensajes y tal, pero la comunidad se responde, todos entre sí, la verdad que se ha formado una comunidad muy respetuosa, muy linda en el Discord, y siempre me gusta decirlo en los videos, lo digo al final, y bueno, no quiero ser la excepción, es hermosa la comunidad, únanse, y ahí bueno, los esperamos. Totalmente. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta entrevista, que la vieron hasta el final y nos vemos en el próximo video.